Buenas tardes desde acá, desde América. Acá son las 4 de la tarde. Buenas noches al antiguo continente. Deben ser las 9 por allá. Un poquito pasado. ¿Cómo andas, Adrián? Un gusto, como siempre, que me invites. Hola, ¿qué tal, Lautaro? Un saludo a todos. Bueno, ya sabéis que estamos con vosotros los jueves a tarde-noche a las 9 de la noche, hora Madrid. Bien, pues vamos a empezar, como todos los jueves, en principio con un tema monográfico. Siempre os decimos que nos dejéis en el propio canal preguntas, comentarios, propuestas, que las vamos a ir comentando, ya las vamos comentando en vídeos de preguntas y respuestas, pero no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis con facilidad en YouTube, simplemente buscando ECAI con K, Center con C. Bien, pues sin más, Lautaro, bueno, también recordaros que lo mejor que podéis hacer si queréis ayudarnos en este momento es suscribiros al canal. También si alguien quiere hacerse miembro o dar like. Pero bueno, en principio lo más importante en este momento es que os suscribáis al canal. Es simplemente darle a una tecla y no tenéis más compromisos. Bien, Lautaro, sí. Quería dar un detalle más. Estamos a 100 suscriptores, llegar a los 18.000. Así que suscríbanse como dijo Adrián. Vale, pues a ver si llegamos enseguida a los 18.000 y seguimos adelante. Bien, Lautaro, pues empezamos cuando quieras. Venga, bueno, el tema de hoy, la verdad sobre Trump. Bueno, igual es el tema, el título, la forma de redactarlo un tanto pretencioso, pero vamos a ver en qué medida esto es un tema, una cuestión esencial para el futuro, no solo para el futuro de Estados Unidos, sino para el futuro del mundo, ¿no? Hay muchas cosas que se están jugando alrededor de la prevista nueva presidencia de Donald Trump y a cómo se enfoque esa nueva presidencia. Y esto, claro, tiene una relación muy directa con qué es realmente Donald Trump, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos profundizar hoy, ¿no? Porque se habla mucho, en realidad, sobre este tema. Todos los analistas dan su interpretación sobre la figura de Trump, pero, claro, sí es bueno, teniendo en cuenta, como digo, la importancia de esta cuestión, intentar, dentro de lo posible, profundizar en los datos que tenemos y en el conjunto de la información al respecto, que es realmente contradictoria, ¿no? Alrededor de una persona, bueno, realmente llamativa y que está teniendo y probablemente va a seguir teniendo una importancia tremenda, como digo, en la historia de su propio país y en la historia del mundo. Bueno, vamos a ver. Bueno, en principio vamos a definir tres visiones sobre quién es Trump, porque es una figura muy contradictoria y que genera visiones radicalmente distintas entre unas personas y otras, entre unos analistas y otros, ¿no? Tres visiones que, de alguna forma, podemos sintetizarlas de esta forma. Para unos, Trump es digamos, un loco ultranacionalista, un loco fanático ultranacionalista. Otros, en principio sus partidarios, lo ven como un líder visionario. Y hay una tercera visión, que es la de que Trump podría ser una forma de disidencia controlada, disidencia aparente. Ya hemos hablado en algún otro programa de qué es la disidencia controlada. Es decir, se trata de que, al final, los poderes fácticos, los poderes corporativos que controlan Occidente, ante los problemas y las contradicciones sociales que muchas veces ellos mismos generan, pues intentan controlar no solo a las grandes fuerzas políticas que dominan, digamos, el espectro hasta ese momento, sino también intentan controlar las reacciones populares que se producen contra distintos aspectos de la realidad o distintos aspectos de una gestión o de procesos sociales insatisfactorios. Intentan controlar esas reacciones manipulando muchas veces las emociones, impulsando líderes que aparentan defender a la gente frente a esos problemas del sistema, cuando en realidad están controlados por los mismos poderes. Eso es el concepto de disidencia controlada, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentar profundizar alrededor de estas tres visiones alrededor de Donald Trump.
En principio, la primera, la más generalizada, por ejemplo, en Europa, clarísimamente, en Europa occidental, en buena parte de Latinoamérica y, si se quiere, en la mitad de Estados Unidos. Tenemos un país como Estados Unidos claramente fracturado, vamos a decir, al 50% entre los grandes partidarios de Donald Trump y los grandes enemigos de Donald Trump. Esta visión del loco ultranacionalista, que es en buena parte una caricatura, ¿no? Pero la verdad es que también nos da una imagen de hasta qué punto este hombre despierta odios, ¿no? Porque, claro, muchas veces el hecho de que despierte odios digamos, en los poderes del sistema, en los medios que habitualmente defienden al sistema, muchas veces lo consideramos un dato a su favor. Y muchas veces intuitivamente, si los medios del sistema lo critican y lo critican con tanta agresividad, pensamos, tiene que haber algo bueno detrás de este hombre, ¿no? Entonces, es un factor que juega en distintas direcciones, ¿no? Pero sí es muy evidente que, por lo menos en Europa occidental, salvo, digamos, estos estratos que se están moviendo dentro de estos movimientos conservadores populistas, hay una demonización constante y permanente de Donald Trump y del trumpismo, si se quiere, ¿no? Una demonización excesiva y, desde luego, no objetiva, ¿no? Nosotros solíamos comentar cómo en la anterior campaña electoral, la de hace 4 años y la de hace 8, en las anteriores, curiosamente se decía, bueno, en nuestro entorno, por ejemplo, ¿no? Se organizaban debates electorales sobre la campaña en Estados Unidos en los que se invitaban a especialistas de nuestro entorno y, curiosamente, se organizaba un debate sobre la campaña electoral y todos en contra de Trump. Todos los que se invitan en contra de Trump, porque, claro, es el pensamiento general, todo el mundo está en contra de Trump. Luego, lo objetivo es que discutamos entre nosotros, pero siempre dentro de los que estamos en contra de Trump, ¿no? Entonces, bueno, sí ha habido una constante demonización y caricaturización de Trump, en la que ayuda en parte su propia personalidad, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a ver. El loco ultranacionalista. Bueno, en principio, esta concepción de una persona, bueno, que sí es un loco ultranacionalista, pero además viene de la élite, pues el origen está alimentado por el propio origen de Donald Trump, como es un multimillonario que además era una persona tremendamente mediática, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Bien. Esto está alimentado también por su estilo personal, un estilo personal agresivo, muy agresivo, contradictorio, ¿no? Muy emotivo, ¿no? Y esto ayuda siempre a caricaturizarle, ¿no? A buscar los aspectos más emotivos y menos racionales, menos concretos, fijarse menos en lo que realmente hace que en lo que dice o en exageraciones en las que ha incurrido en sus discursos, etcétera. Bien. También entran dentro de esa visión, encajarían dentro de esa visión del loco nacionalista, digamos, respuestas emocionales, ¿no? Muy emocionales y agresivas, si se quiere, a los grandes retos de Estados Unidos, ¿no? Grandes retos como son pues el reto en parte de la desindustrialización, ya lo mencionamos ahí, el reto de China es en lugar de plantearse racionalmente cómo reorientamos la posición con China, algo que en administraciones anteriores tampoco se había hecho, pero claro, él empieza a gestionar estos temas siempre a golpes, ¿no? Con medidas drásticas, con discursos muy emotivos y agresivos, ¿no? Lo mismo en Oriente Medio, por ejemplo, con respecto a Irán, ¿no? Y al contrario, de forma muy emotiva, hablando a favor de Israel, con una gestión también muy emotiva del reto de la inmigración, polarizando alrededor de este concepto del muro, ¿no? De la construcción de un muro, ¿no? En la frontera con México, ¿no? Algo que, analizando el tema de la inmigración... Sí, doctor.
Una consulta, ya que nombraste un poco la relación con China, yo pienso en Taiwán. Hace poco su candidato a vice también había comentado un poco de que les iban a cobrar por el excesivo envío de armas para su propia defensa nacional, acompañado también de la visión del mismo Trump de alejarse un poco del conflicto en Ucrania. Te quería preguntar si esto de también el loco controlado va relacionado a esto, que capaz es lo que dice en campaña, pero si asume, capaz sigue los poderes corporativos. Bueno, vamos a ver. Esto lo voy a comentar de alguna forma al final, ¿no? Lo de la vicepresidencia, etcétera, y lo que representa. Pero efectivamente lo que tú dices puede estar relacionado, pero ahora no me estoy refiriendo tanto a las contradicciones objetivas cuanto a esos aspectos más emotivos que facilitan dar esa imagen ultranacionalista de Donald Trump, ¿no? Es decir, es realmente y que facilitan esa falta de debate objetivo sobre Donald Trump en los medios del sistema, en los medios corporativos mayoritarios. Pues los medios, vamos a decir, que en Europa son pues, socialdemócratas, populares, ecologistas, liberales. Bueno, para todos estos, los que nosotros llamamos los del Partido Único, los que se convirtieron en los medios del Partido Único a partir de los años 90, cuando desaparecen, de hecho, la izquierda, la derecha y el centro, manteniendo las palabras, pero se convierten todos en matices del sistema. Claro, para todos ellos, Trump es alguien a demonizar. El hecho de que le demonicen de tal forma transmite también credibilidad. Luego lo vamos a comentar con respecto a la oferta de Trump, pues porque parece que realmente se lo están tomando en serio, ¿no? Realmente creen que la apuesta de Trump va en serio y por eso aparentemente le tienen miedo y por eso lo demonizan, ¿no? Pero efectivamente su gestión alrededor del tema de China, alrededor del tema de Oriente Medio, de la inmigración, esta constante, digamos, ubicación del reto de la inmigración alrededor de la construcción de un muro, ¿no? Cuando en realidad es imposible entender ese fenómeno de las grandes migraciones, de las migraciones masivas a territorios industriales, si no se aborda el tema de la explotación laboral, ¿no? Es decir, que es el motor fundamental de esos movimientos, ¿no? Algo que nosotros ya lo hemos comentado, el movimiento obrero e incluso el marxismo lo tenía perfectamente detectado desde el siglo XIX. Es decir, esos grandes movimientos por parte de los grandes empresarios tienen dos objetivos. Primero, disposición masiva de mano de obra barata y segundo, dividir a la población, ¿no? Entonces, incluso el propio Marx hacía referencia a cómo los mismos grandes empresarios que traen a estos trabajadores de otros países para explotarlos, luego financian tanto a los grupos de unos trabajadores como a los otros para que se maten a navajazos entre ellos en las calles, ¿no? Entonces, esto es muy expresivo de un fenómeno que responde a las mismas bases de forma permanente durante los últimos 200 años, ¿no? Y entonces, claro, sin abordar ese tema, centrarlo, y esto lo están haciendo tanto los partidarios como los contrarios de los procesos migratorios, lo centran en aspectos tremendamente emotivos. En el caso de Europa son estas lanchas del Mediterráneo y tal, que apenas suponen, según los datos de la Unión Europea, entre un 3 o un 4% del fenómeno migratorio, pero todo el mundo habla de eso y relaciona el fenómeno inmigratorio, tanto para defenderlo como para atacarlo, con esas lanchas en el Mediterráneo, unos para defender el concepto de solidaridad, otros para apelar a la emotividad del concepto de que nos están invadiendo, ¿no? Y algo similar sucede probablemente en Estados Unidos con ese tema del muro. El muro, cuando en realidad el fenómeno migratorio responde prácticamente en su totalidad a esos miles de empresarios que se enriquecen explotando masivamente mano de obra migrante, ¿no? Bien, eso como un ejemplo, ¿no? Pero en general estamos hablando de respuestas emocionales y agresivas a los grandes retos de Estados Unidos y este tema de las respuestas emocionales es precisamente lo que hacen, luego lo comentaremos, las disidencias controladas, ¿eh? Es decir, lo que facilita calificarlos como locos, pero a la vez facilita la manipulación de la población, ¿eh? Bien, también dentro de ese concepto de ultranacionalismo, de nacionalismo radical,
podríamos situar, depende cómo se interpreten, claro, ese concepto ese lema del America First, ¿no? America First y luego nos ocupamos del resto. Que esto depende, claro, cómo se gestione, ya lo veremos, puede ser algo tremendamente positivo para el mundo, ¿no? Porque a veces lo interpretaban, luego lo veremos, como América tiene que dejar de ser el policía del mundo para centrarse en sus problemas. Pero claro, el lema en sí mismo, America First, tal como se transmite en sus mítines, es otra cosa. Parece decir, bueno, nosotros los primeros, nosotros los primeros, nosotros los primeros. Y Make America Great Again, pues que no tiene por qué ser un eslogan en principio negativo y que podría utilizarse en cualquier país de alguna forma, ¿no? Pero también el repetirlo, el tono en el que se repite, la emocionalidad de las que se rodean, pues bueno, pues todo esto ha facilitado esa concepción del trumpismo como un movimiento basado en la gestión de emociones y la caricaturización en concreto de Trump, pues eso, como vamos a decir, un loco ultranacionalista, que es la visión que durante estos, vamos a decir, 8 años ha sido la habitual en los medios de comunicación, fundamentalmente de forma casi unánime en Europa occidental y, bueno, de forma dividida tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, ¿no? Bien. Vamos allá. Vamos con una segunda visión de Trump, ¿eh? Como el líder visionario, ¿eh? Y hay muchos millones de personas, sus seguidores en el caso de Estados Unidos o simpatizantes de una u otra forma con el trumpismo en otros países que realmente están identificando a Trump como un líder visionario, ¿no? Vamos a explicar esto por qué es, porque no hace referencia solo a su forma de ser o a su forma de gestionar los mítines, las campañas, etcétera, ¿no? Los discursos, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace que se piense en él como un posible líder visionario? Bueno, primero, su origen, ¿no? Su origen, que no es un origen claramente identificado con el Partido Republicano. Es decir, él estuvo en el Partido Republicano, luego pasó al Partido Demócrata y no hace tantos años. Durante 10 años, en la primera década de este siglo, estuvo afiliado al Partido Demócrata, ¿no? Luego fue al Partido de la Reforma y creo que en el 2009 se afilió otra vez al Partido Republicano. Con lo cual, esto facilita esa imagen de una persona que está por encima de las tradicionales peleas, por lo menos, entre partidos demócratas y republicanos. De hecho, sí es cierto que cuando lanza su campaña presidencial, esto se hizo de una forma sorpresiva y nadie apostaba por él. Era un outsider no solo en el establishment en Washington, sino en su propio partido, ¿no? Entonces, de forma sorpresiva, aparece como candidato. Sí era una persona muy conocida, sobre todo en el entorno de Nueva York, etcétera, y por su participación en los medios, etcétera, pero fue una sorpresa su nominación, fue una sorpresa que fuera venciendo uno tras otro a los otros candidatos republicanos, que apareciera al final nominado como candidato republicano y fue una sorpresa que ganara las elecciones, ¿no? Entonces, todo esto facilita esa visión como alguien, digamos, un líder visionario que viene para salvarnos del desastre, vamos a decir, ¿no? Bueno, evidentemente esto también lo facilita el hecho de la crisis histórica en la que está el conjunto de Occidente, digamos, pero Estados Unidos en particular, ¿no? Un país que ha sido líder del mundo, de pronto empieza a perder peso y lo va perdiendo rápidamente frente a los países emergentes y en un contexto de creciente crisis social, de debilitamiento fundamentalmente de la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, etcétera, ¿no? Y además con un contexto de desconfianza radical de los ciudadanos frente a las élites que, además de los factores económicos, está ya a raíz de las campañas bélicas en Oriente Medio, con respecto a las cuales hay una desconfianza de fondo de la población, la falta de confianza en lo que realmente sucedió alrededor de los atentados contra las Torres Gemelas, la propia crisis del 2008, en la que
claramente se identifica lo que estaba sucediendo con abusos por parte de las grandes multinacionales y de Wall Street. Todo esto, el proceso de desindustrialización y deslocalización, todo esto va creando un contexto claro de desconfianza del creciente de los ciudadanos norteamericanos con respecto a las élites, que de pronto facilita que de pronto se busque o se vea en alguien que irrumpe de forma repentina en la clase política y de forma tan radical y tan sorprendente, facilita la mitificación de esta persona, ¿no? Bueno, dentro de ese concepto de líder visionario entra ese lema fundamental de la campaña de Donald Trump desde el principio y de prácticamente todos sus discursos, además del hacer América grande otra vez y el primero América, el First America y el MAGA, American Great Again, este lema de Drain the Swamp, drenar el pantano, ¿no? Decían, bueno, frente a toda la corrupción que tenemos en nuestra clase política, fundamentalmente, vamos a drenar el pantano. Tenemos que drenar el pantano, ¿eh? Y esto, claro, es un lema que encaja perfectamente con esa situación de insatisfacción de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Se posiciona en una, digamos, estrategia anticorrupción, pero anticorrupción ligada claramente con un pensamiento político estratégico, ¿no? Hay que limpiar Wall Street, hay que limpiar Washington, hay que salvar a Estados Unidos de Wall Street, ¿no? De esos oligarcas corruptos de Wall Street, ¿no? Bien. Y en este sentido tenemos el punto siguiente, se posiciona frente a Wall Street, ¿no? Su mensaje económico puede ser un tanto confuso, hay que reindustrializar América, etcétera, pero se posiciona claramente frente a Wall Street, que son los que, junto a la élite corrupta de Washington, nos están creando todos los problemas, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, el hecho de ser un outsider, un disidente en su propio partido, facilita que una base muy importante de personas no afiliadas, no claramente identificadas con el Partido Republicano, le consideren como un líder, ¿no? Como alguien que puede resolver sus problemas, que puede resolver los problemas del país, ¿no? Bien, y luego, pues, este concepto, ¿no? De que es tremendamente importante y que facilita también esa concepción de líder visionario no sea contemplada solo en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, ¿no? Ese lema de Estados Unidos debe dejar de ser la policía del mundo o el policía del mundo para centrarse en reconstruir el país, ¿no? Claro, esto que Donald Trump fue repitiendo constantemente en su campaña y luego, aunque con tradiciones, lo seguía repitiendo durante su mandato, facilitaba que fuera de su país se viera como una persona o un líder estratégicamente clave para que Estados Unidos pudiera situarse en un contexto compatible con lo que querían hacer los partidos emergentes, ¿no? Perdón, los países emergentes, ¿no? Los países emergentes quieren avanzar hacia un mundo multipolar. El gran problema para esto es el poder hegemónico de Estados Unidos. Si Estados Unidos hace una apuesta para dejar de ser policía del mundo y concentrarse en sus problemas, esto sería lo mejor que el mundo puede esperar en este momento de Estados Unidos, ¿no? Sería lo mejor para Estados Unidos y probablemente lo mejor para el mundo. ¿Sí, Lautaro? Adrián, ¿no sentís como que le deja una vía libre hacia los países emergentes este camino que puede llegar a tomar? Sí, evidentemente. Claro, esto es lo que ha despertado en muchos analistas independientes en todo el mundo, pues una visión tremendamente positiva del trumpismo, ¿no? Independientemente, porque hay una visión distinta también, independientemente de cuáles sean sus políticas internas en Estados Unidos, de si nos gustan o no determinadas políticas socioeconómicas, etcétera, claro, su planteamiento con respecto a la posición de Estados Unidos en el mundo es ideal, es lo que necesitamos en este momento, es lo que nos puede salvar de una guerra mundial, ¿no? Pues claro, es exactamente lo que el mundo necesita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, todo esto serían bases clarísimas para facilitar esa concepción de Trump como el líder visionario que nos puede salvar en este contexto a todos, ¿no? Bueno,
vamos a seguir. Porque esa concepción de Trump como líder visionario tiene una versión, vamos a decir, más radical y que está muy extendida en una parte de su base en círculos alternativos en todo el mundo, ¿no? En círculos alternativos que seguramente surgen a través de Internet, pero que tienen una presencia creciente, ¿no? Bueno, según esa visión, vamos a decir, mesiánica, ¿no? También, si se quiere, conspirativa, el papel de Trump o del trumpismo estaría relacionado con un plan estratégico de largo alcance, supuestamente preparado durante generaciones, en parte por servicios de inteligencia y en parte por sectores del ejército, con un objetivo de echar del poder a Wall Street y salvar Estados Unidos, ¿no? Un plan que algunos lo remontan ya al siglo XX, otros dicen no, que surgió fundamentalmente a partir del derribo de las Torres Gemelas y de las incursiones en las sucesivas invasiones de países musulmanes. Sí hay que decir que, luego lo comentaremos también, que sí es cierto que hay sectores de los servicios de inteligencia y sectores del ejército que se estaban distanciando crecientemente de las élites de Washington, ¿no? Pero claro, una cosa es que existan esos sectores y otra cosa es que esos sectores estén actuando de forma coordinada y que tengan el peso suficiente como para llevar a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave, pero bueno, dentro de esa visión mesiánica se estaría interpretando que sí, que efectivamente ha sido así. Es decir, que Donald Trump no responde tanto a un sector, a los intereses de un sector, vamos a decir, corporativo, de la plutocracia, etcétera, como muchas veces se dice, que al final, precisamente, ese America First, esa lucha contra la concepción del globalismo, responde a los intereses de sectores económicos más de ámbito nacional frente al sector financiero de los grandes bancos y a las grandes multinacionales que estarían apostando por estrategias globalistas, incluso en el ámbito ideológico, y frente a las cuales se estaría enfrentando Trump, ¿no? Esta sería más bien la visión de los dos sectores corporativos, ¿no? Estaríamos asistiendo a una rebelión de lo que se llama las industrias o las corporaciones nacionales frente a las corporaciones internacionales, algo por el estilo, ¿no? Bueno, frente a esa visión, los que optan por esa perspectiva más mesiánica nos dicen que no, que el liderazgo está en esos sectores de los servicios de inteligencia y del ejército que llevan incluso generaciones preparando a escondidas una estrategia anticorporativa que en un momento determinado proponen a Trump ser candidato y le ofrecen su apoyo. Le ofrecen su apoyo. Bueno, esta sería la visión interna que tiene una manifestación en esas teorías sobre Q, las que habréis oído, ¿no? Esas teorías sobre Q, un movimiento en Internet alrededor de Q que es, bueno, ha venido transmitiendo una serie de mensajes semiconspirativos, en parte defendiendo la figura de Trump, en parte prediciendo el futuro, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso desde el punto de vista interno, porque desde el punto de vista interno se piensa que todo esto puede responder a un plan global en el que supuestamente estas fuerzas, digamos, del ejército y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos estarían coordinadas con otras fuerzas de otros países, de los países emergentes fundamentalmente, y en concreto esto obedecería a una coordinación entre Trump, Putin y Xi Jinping para liberar el planeta. Para liberar el planeta de esas élites oligárquicas que han venido controlando Estados Unidos y el planeta y para apartarlas del poder de forma coordinada entre ellos, ¿no? Te iba a preguntar si capaz esto iba de la mano con los buenos dichos que tuvo Trump en el debate con Biden, teniendo buenas palabras relativamente para Putin. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, por ejemplo, en la selección, a raíz de las elecciones del 2016, hubo un movimiento
de parte de los servicios de inteligencia acusando a Rusia de haber interferido en esas elecciones a favor de Donald Trump. Incluso diciendo que, bueno, que Donald Trump había ganado las elecciones pues gracias a una conspiración de Rusia o de Putin, etcétera, ¿no? O Hillary Clinton en alguna ocasión le acusó a Trump de ser un peón de Putin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que a lo largo de su mandato hubo relaciones personales cordiales, aparentemente cordiales, entre Putin, Trump y también Xi Jinping. A pesar de que los cambios en las decisiones políticas no fueran siempre coherentes con esto, ¿no? Por ejemplo, las sanciones contra Rusia que se habían puesto en marcha desde el año 2015 se mantuvieron en lo fundamental, ¿no? Trump también puso en marcha una guerra comercial contra China, ¿no? Bueno, esto es algo que a veces he dicho, bueno, una guerra comercial sí, pero no una guerra política, ¿no? Bueno, aquí evidentemente esto puede tener todas las interpretaciones, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis en la foto una reunión en Helsinki entre Putin y Trump, que fue tremendamente criticada. A Trump se le criticó tremendamente porque en aquel momento ya estaba puesta en marcha esa estrategia de aislamiento de Rusia y que fue una reunión en la que se transmitió una relación tremendamente cordial entre los dos dirigentes, ¿no? Esto fue en el año 2018. Bueno, un aspecto a tener en cuenta en este sentido es ese acercamiento que a veces ha parecido extraño, pero de distintos dirigentes internacionales cercanos o simpatizantes del trumpismo o de Trump, acercamiento a los BRICS. Por ejemplo, bueno, uno es el caso de Bolsonaro, ¿no? En Brasil, ¿no? Con distintas entusiasmos, vamos a decir. Evidentemente, Dilma Rousseff apostó muy claramente por los BRICS, pero Bolsonaro no rompió ni se alejó de los BRICS, mantuvo la relación de Brasil con los BRICS. Incluso en las últimas elecciones, con esa pugna entre Bolsonaro y Lula, se llegó a pensar si, al contrario, la llegada al poder de Lula podría significar pues, que tenía aparentemente una buena relación entonces con los demócratas en Estados Unidos, que si esto podría representar un alejamiento de Brasil con respecto a los BRICS, cosa que no ha sucedido en absoluto, ¿no? Pero bueno, esto sí fue llamativo, ese buen posicionamiento, vamos a decir, de Bolsonaro con el bloque de los BRICS. También el posicionamiento, por ejemplo, de Bin Salman. Bin Salman, el líder de Arabia Saudí, que tuvo unas relaciones excelentes con Donald Trump. Bueno, es bastante confuso lo que estuvo sucediendo durante estos años en Arabia Saudí con una auténtica guerra civil entre las distintas familias que parece llevaron a facilitaron un reposicionamiento al gobierno de Arabia Saudí en sus relaciones externas, pero vemos cómo este Bin Salman, que tenía unas relaciones excelentes con Trump, ha mantenido unas relaciones cada vez mejores con los BRICS hasta decidir incorporarse a los BRICS y luego mejorar incluso sus relaciones, por ejemplo, con Irán, que los que aparentemente eran enemigos históricos, pues han terminado acercándose en sus posiciones, estableciendo conversaciones y, aunque de forma progresiva, pues Arabia Saudí ha ido desplazándose de ese sometimiento a Washington a un acercamiento al bloque emergente creciente, ¿no? Algo que ha sido realmente sorprendente. O, por ejemplo, la figura de Víctor Orbán, ¿no? Que es a la vez el país, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, el país de Europa Occidental que junto a los socialdemócratas de Eslovaquia más claramente está apostando por la paz, por separarse de la OTAN, por el acercamiento a los países emergentes y a veces claramente simpatizante del trumpismo. Un tema aparentemente sorprendente,
pero que es un dato a tener en cuenta dentro de ese papel de lo que podemos interpretar que es o que puede ser cara al futuro ese papel del trumpismo. Bien. ¿Sí? Te iba a preguntar más por una cuestión de cualidades de políticos. Nosotros siempre levantamos algunas ideas como para dejarla a la gente. Pienso en Bolsonaro, pienso que no fue dogmático, apoyó y se metió en los BRICS, trabajó adentro. No puedo dejar de evitar de pensar que el presidente actual de Argentina, Milei, es una persona excesivamente dogmática, mientras al otro lado estamos analizando a Trump, que yo no sabía, fue demócrata, después republicano, pudo estar por encima de las estructuras partidarias, como que lo más importante para rescatar y capaz compartir con vos es líderes que no sean necesariamente dogmáticos, que puedan hacer lo mejor para su país, sea cual sea la ideología en general. Bueno, yo creo que esa es una interpretación adecuada desde el punto de vista, sobre todo, de lo que han sido las ideologías tradicionales, ¿no? Está claro que esas ideologías tradicionales, sobre todo esos conceptos de izquierda, derecha, etcétera, no nos sirven cara al futuro, ¿no? Entonces, líderes que sepan pasar por encima de esos conceptos para analizar objetivamente a ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos y no me voy a preocupar tanto de los conceptos de derecha, de izquierda o de centro, sino ir a defender los intereses de los ciudadanos. Y si veo que esos intereses están de acuerdo con alguien que dice que es de izquierdas, pues los apoyo. Si veo que están de acuerdo con alguien que dice que es de derechas, pues los apoyo, etcétera. Eso, digamos, sí es una posición que nos puede ayudar mucho a centrar las decisiones correctas y los planteamientos correctos seguramente en los próximos años. Vale. Bueno, luego también dentro de este concepción mítica o mesiánica de Trump, como luego vamos a hablar mucho de las constantes contradicciones de los mandatos de Trump durante estos años, pues vamos a hablar también de qué explicaciones se dan con respecto a esas contradicciones de Trump. Los que defienden esa visión mítica o mesiánica de Trump o son claramente favorables a Trump, ¿qué dicen cuando se les plantean estas contradicciones constantes, ¿no? Bueno, pues nos dicen básicamente estos conceptos. Por ejemplo, ¿no? Trump ganó las elecciones en el 2016, pero ya entonces incluso entonces, a pesar de haber ganado las elecciones, era todavía un disidente o un outsider, si se quiere, sin poder dentro de su propio partido. Y esto, claro, ganar las elecciones significa contar con muchos grupos que te apoyan y a partir de ese momento que te han apoyado para ganar las elecciones o que te han financiado, que te han dado dinero, etcétera, y otros, y a partir de las elecciones, pues contar con todos los que tienen poder e influencia y que tienes que contar con ellos cara al futuro, ¿no? Esto es un poco la segunda, lo que os decimos ahí en la segunda punto, ¿no? La necesidad de contentar a los grupos de interés que le apoyaban y a los grupos de poder que tienen influencia en la administración de Estados Unidos. Una administración que es tremendamente compleja, ¿no? Muchas veces se dice que el presidente en Estados Unidos manda menos que los presidentes de otros países. Es tan compleja que al final tiene sus propias estructuras, formalmente todas dependen del presidente, pero en la práctica obedecen más a grupos de interés externo, a determinadas corporaciones, a determinados círculos de interés o de opinión, ¿no? Sí. Te iba a preguntar si vos notás que tiene más presencia y poder político adentro del Partido Republicano, en diferencia del 2016, si se ha podido asentar más entre todos los líderes republicanos. Sí, esto es evidente. Es un cambio fundamental y que nos puede situar, si esto es cierto, si esa visión del líder mítico es cierto, nos puede situar ante un contexto totalmente distinto. Es decir, probablemente ahora Trump va a tener una capacidad mucho mayor de hacer lo que realmente quiere hacer. Si es cierto, eso en el supuesto de que sea cierto, que todas estas contradicciones responden a lo que él quería hacer pero no pudo. Porque sí es cierto que también que ese argumento se utiliza constantemente con respecto a los líderes para justificar que hagan lo que a mí no me gusta o que a alguien no le gusta. No, es que él querría hacer pero no puede, o querría hacer pero no le dejan, ¿no? Eso es un argumento constante, pero puede tener una cierta lógica efectivamente en el caso de Trump, ¿no?
Es cierto que, por ejemplo, en la primera presidencia de Trump, los relevos de cargos de primera línea fueron constantes. Secretario de Estado, directores de seguridad, responsables de distintos departamentos, constantes. Al principio esto se le atribuyó a la personalidad de Trump. Una persona que no sabe tener relaciones estables con su entorno, pues que ha gestionado siempre en base a criterios empresariales, que esto le lleva, pues bueno, y además muy impulsivo y que tiene unas relaciones muy difíciles con los que le rodean, etcétera. Pero esto es cierto, ¿no? Es decir, constantemente estuvo relevando del cargo a personas de su aparente confianza que les nombraba y 3 meses después les quitaba o 6 meses después les quitaba, ¿no? Bueno, esto también se dijo que podía ser una especie de juego en el que para intentar contentar a distintos sectores disimulaba pues o iba quitando peso a unos y otros de sus colaboradores a la vez que intentaba en base a estos nombramientos llevarse bien con unos u otros sectores. Bueno, no lo sé, no lo sé. Y lo que dicen, claro, sus defensores es que, bueno, en aquellas circunstancias bastante hizo con mantener la presidencia durante 4 años, ¿no? Estuvo, bueno, sometidos a procesos de impugnación que intentaron quitarle del poder en más de una ocasión. Bueno, el caso es que unos dicen, bueno, al final son escenificaciones, pero lo cierto es que fue una presidencia muy difícil y sus defensores, en definitiva, dicen eso. Bueno, bastante hizo con mantener la presidencia durante 4 años, no podía hacer más. Bueno, eso es lo que nos suelen dar como explicación de todas esas contradicciones de Trump, ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque claro, la otra versión es que estemos hablando de disidencia controlada, ¿no? Ya hemos explicado al principio qué es este concepto de disidencia controlada, ¿no? Era aparente disidencia que teatraliza esa posición de disidencia cuando en realidad está respondiendo a los mismos objetivos de los grandes poderes, digamos, o de los poderes tradicionales, aunque se presenta como enemigo de los mismos, ¿no? Eso sería el concepto de disidencia controlada, ¿no? Bueno, algunos datos para pensar que Trump o el trumpismo responde a ese concepto de disidencia controlada. Por ejemplo, bueno, pues numerosos nombramientos en su administración claramente relacionados con los grandes poderes económicos e incluso en el ámbito geopolítico con auténticos halcones en política exterior, como el caso de Pompeo o Bolton, de los que luego vamos a hablar, ¿no? Una dependencia muy importante en su base de votantes y de apoyos con respecto a lobbies oligárquicos como el lobby de apoyo a Israel o los lobbies evangélicos, ¿no? Que son también en política exterior, sabemos, tremendamente radicales, ¿no? Su agresividad contra China. Dicen, bueno, ¿cómo cuadra esa agresividad contra China en un contexto en el que estoy diciendo que voy a dejar de ser policía del mundo y concentrarme en reconstruir América? Bueno, puede cuadrar si estamos hablando estrictamente de una agresividad económica, ¿no? Es cierto que ese proceso de globalización se ha gestionado en interés de las multinacionales que han hecho muchísimo dinero gracias a ese proceso, pero que ha debilitado extraordinariamente a Estados Unidos. Ha hecho un gran daño a Estados Unidos a través de una enorme desindustrialización, ¿no? Entonces, en ese contexto puede tener lógica decir, bueno, yo voy a corregir progresivamente ese proceso, incluso pactándolo con China, ¿no? Pero esto, sin que esto me lleve, por ejemplo, a una guerra con China, ¿no? Pero claro, la agresividad constante, incluso verbal, contra China no cuadra con esa estrategia de decir, bueno, vamos a corregir esto de una forma civilizada, ¿no? Trump parecía intentar hacerlo de forma repentina, de forma muy agresiva, de forma radical, ¿no? También su agresividad contra Irán, ¿no? Que llegó incluso al asesinato, ¿no? De Soleimani, ¿no? De este líder militar iraní, que, bueno, algo que estuvo a punto quizás de provocar una gran guerra, ¿no? Porque esto no lo hemos mencionado, pero como argumento a favor de la mitificación de Trump, un argumento
fundamental desde el punto de vista internacional y un argumento objetivo es que es, creo que el primer presidente, no sé si en 100 años, ¿no?, de Estados Unidos que no provocó una guerra. Que no provocó una guerra. Independientemente de que sí iniciara conflictos de otro tipo, que fuese muy agresivo contra Irán, ya digo, en Siria, muy partidario de Israel, etcétera, pero la realidad es que no provocó ninguna guerra y eso es un dato objetivo a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, sus partidarios dicen que esos gestos agresivos fueron, al contrario, necesarios para, de alguna forma, canalizar la agresividad del establishment norteamericano y evitando que se desencadenaran guerras, ¿no? Entonces, bueno, que era una forma muy peculiar del propio Donald Trump de canalizar esos procesos a la vez que evitaba entrar en conflictos bélicos, ¿no? Bueno, pero de hecho, si teníamos nos encontramos con esa clara agresividad contra China, clara agresividad contra Irán, esa complicidad con Israel, que es un elemento muy preocupante cara al futuro también, especialmente en la situación actual. Y luego tenemos un nuevo vicepresidente, Vance, que tradicionalmente, tú has hecho referencia a unas declaraciones inmediatas, pero que tradicionalmente ha defendido posiciones muy pro-Israel y muy anti-China, y haciendo referencia constantemente cuando defiende una estabilización, una finalización del conflicto en Ucrania, una estabilización de las relaciones con Rusia, y siempre dice, para concentrarnos en nuestro enemigo, que es China. Y claro, eso es realmente preocupante, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, por ejemplo, ya lo hemos comentado muy claramente. Mike Pompeo, ¿no?, secretario de Estado entre el 18 y el 20, director de la CIA el 17-18. ¿no? Un claro halcón en el ámbito de las políticas internacionales. Y sobre todo, mucho más claramente, John Bolton, ¿no?, consejero de Seguridad Nacional 18-19, un claro referente del bloque neoconservadores que estuvieron muy cerca de la presidencia de George Bush, muy cerca de esas estrategias de ir destruyendo a los países musulmanes uno tras otro. Luego, más tarde, fue crítico de Trump, pero también es cierto que Donald Trump le nombró, ¿no? Luego tuvieron enfrentamientos, pero Donald Trump le nombró como consejero de Seguridad Nacional, sabiendo perfectamente quién era, cómo era, a qué intereses respondía y qué estrategia seguía, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, también, pues bueno, constantemente haciendo referencia a que nos vamos de Siria, fue muy criticado por anunciar pero la verdad es que Estados Unidos no se fue de Siria, ¿no? Anunciaron que se iban, pero Estados Unidos no se va, ¿no? Bueno, refleja esas contradicciones constantes, ¿no? Y luego hay otra línea de pensamiento que nos puede generar sospechas sobre la trayectoria y el verdadero papel del trumpismo, ¿no?, que es esa estrategia tradicional de Brzezinski y de Kissinger de que contra los dos no podemos, es decir, contra Rusia y contra China a la vez no podemos. Luego, un eje central de nuestra estrategia internacional tiene que ser neutralizar a Rusia mientras apartamos a China o neutralizar a China mientras apartamos a Rusia. Entonces, claro, de alguna forma, esto podría explicar un cierto reparto de papeles en los últimos años entre demócratas y republicanos para atacar, como decimos ahí, de forma separada, pero coordinada a Rusia y a China, ¿no? Algo que tendría relación con esa relación muy buena, aparentemente, entre Kissinger y Donald Trump. Bueno, Kissinger era un activo muy claramente relacionado con los Rockefeller, con una parte central del poder corporativo de Estados Unidos. Bueno, esto podría explicar, aunque fuese de una forma bastante extraña, ¿no? Porque, claro, no se aborda una estrategia contra un país tan importante como Rusia para abandonar esa estrategia 4 años después y de forma repentina. Y al contrario, tampoco tendría eso mucha lógica hacer eso contra China. Pero también es cierto que si vemos lo que ha pasado en las 2 últimas administraciones, en realidad Donald Trump no suprimió
durante la presidencia de Trump no se suprimieron las sanciones contra Rusia. Se tranquilizó, de alguna forma, la relación con Rusia, se establecieron buenas relaciones personales entre Donald Trump y Putin, pero no desaparecieron esas estrategias de fondo, ¿no? Y con respecto a China, podemos decir algo similar, ¿no? A la aparente agresividad tan directa de Donald Trump contra China pasó quizás a un segundo plano con la administración demócrata, pero las sanciones contra China se han mantenido y a partir del año 2022 se han reactivado, ¿no? Y además también con una creciente agresividad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es una hipótesis que tendríamos que ir valorando probablemente en el futuro, ¿no? Bueno, podemos hablar en este sentido de cómo ubicamos, para hablar de una noticia de la que todo el mundo está hablando estos días, ¿no? El atentado contra Trump, ¿no? Bueno, sin entrar en detalles, ¿no? Porque esto ya se ha abordado en otros programas, en otros vídeos, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos, como decía ahí el periódico El País de Uruguay, dice, fallas, contradicciones y versiones encontradas que crean constantes dudas, como ha sucedido en otros atentados contra líderes políticos en Estados Unidos, ¿no? Unas dudas de todo tipo sobre la versión policial con respecto a lo que ha sucedido, incluso una muy reciente, ¿no? El asesino, ¿no? El autor del intento de asesinato, ¿no? Más bien, fue rechazado del club de armas de su escuela, ¿no? Porque era un mal tirador, ¿no? Es decir, era un chaval de 20 años, un mal tirador, y esto no encaja con lo que se detecta en el escenario del crimen. Por eso esto lleva a pensar, bueno, a ver si, como en otros atentados contra líderes políticos, a ver si luego nos encontramos con que había más de un tirador, ¿no? Pero bueno, lo que sí parece claro es que podemos hablar otra vez, muy probablemente, de una escenificación, ¿no? El atentado contra Trump parece claro que responde a un contexto de escenificación. Lo que pasa es que puede responder a una escenificación con el objetivo de matar a Trump o una escenificación para asegurar la victoria de Trump. En principio, si empezamos a pensar en posibles conspiraciones detrás del atentado, lo cierto es que podríamos pensar en las dos escenificaciones, ¿no? Es automático cuando se levanta, cómo extiende su puño, y eso es imponente, más con el público ahí cercano. Es inminente pensar, yo siempre lo pensé, desde que pasó esto, tenemos un candidato senil y otro candidato que vivió, tuvo suerte, vaya uno a saber qué pasó, pero se levantó imponentemente. Claro, si estuviéramos pensando en que realmente esos poderes corporativos están gestionando en función de sus intereses la alternancia entre demócratas y republicanos, pues esto podría explicar tanto esa mitificación efectivamente de Donald Trump en este momento como esa absolutamente increíble gestión de las candidaturas por parte de los demócratas. Una gestión absurda del conjunto del periodo de Joe Biden, que no tenía ningún sentido que hubiera sido candidato hace 4 años, que debía haber sido relevado a los 3 meses y esto era lo que se esperaba, ¿no? A los 3 meses de iniciar su mandato, al contrario, se le ha mantenido y ahora es absolutamente absurdo que siga siendo el candidato, que se le mantenga como candidato, pero viendo los precedentes de estos años, pues es perfectamente posible que lo sea, ¿no? Bien. Bueno, tenemos ahí este nombramiento de Vance como candidato a vicepresidencia, ¿no? Bueno, esto supone en sí mismo un reforzamiento de Trump, porque frente a ese Trump que en las anteriores elecciones tuvo que nombrar a vicepresidentes de otra línea para asegurar ese apoyo de un partido republicano con el que no contaba, ahora parece que claramente controla el partido republicano y ha nombrado a una persona muy de su línea, ¿no? No de la línea, vamos a decir, del Partido Republicano tradicional que él no controlaba, ¿no? Entonces, esto transmite mucha seguridad de Donald Trump en que ahora no necesita por qué congraciarse, con esos otros sectores, pero, bueno, desde un punto de vista internacional,
a Vance lo podemos considerar como muy cercano a las líneas de Trump, muy favorable hacia cerrar el conflicto en Ucrania mediante un acuerdo con Rusia, cortando las ayudas a Ucrania, etcétera. Esto sería en principio positivo, pero esos comentarios repetidos durante estos años de que hay que cerrar el conflicto en Ucrania para concentrarse en nuestro verdadero enemigo, que es China, pues no nos dejan en absoluto tranquilos, porque estaría ahondando en esa concepción de una candidatura de Trump que responde a esa alternancia, ¿no?, que comentábamos antes. Perdón que te interrumpa, Adrián. Ahí también le quiero decir a los espectadores, ayer Santiago Martínez hizo un video particular, todo el video es analizando la historia de Vance, si quieren pasarse a analizar, dice Sí. lo mismo que dijiste vos en gran medida, tiene un heredero, sigue su línea, lo apoya, tienen un sólido vicepresidente. O sea que sí, desde el lado republicano sigue teniendo mucha fuerza e imponencia esas candidaturas. Sí, efectivamente es alguien que refuerza radicalmente el propio posicionamiento de Trump, que nos revela también mucha seguridad en el propio Trump y en su triunfo electoral. No ha pensado en alguien que le congracie con otros sectores y vamos a ver en la práctica esto qué significa desde el punto de vista internacional, que es para nosotros y para el conjunto del mundo seguramente lo más importante, ¿no? Bien, bueno, hemos llegado a la hora. ¿Qué podemos decir sobre esto? Yo creo que hay que mantener todas estas ideas encima de la mesa, estas dudas de fondo encima de la mesa y no partir de prejuicios en base a ninguno de los tres conceptos, ¿no? Hay que mantenerse abiertos frente a una figura como la de Trump, que ha sido y sigue siendo extraordinariamente contradictoria, y ver, eso sí, muy detenidamente, no solo sus declaraciones durante estos meses de la campaña, porque pueden seguir siendo perfectamente contradictorias, hay que fijarse en los hechos. Si gana efectivamente las elecciones, como parece, a partir del mes de enero, qué decisiones empieza a tomar con respecto a Rusia, con respecto al conflicto en Ucrania, con respecto a China, con respecto al conflicto en Oriente Medio. Claro, el conflicto en Oriente Medio, ese posicionamiento a favor de Israel es mucho más comprometido ahora, porque además, no solo porque hay un conflicto abierto, sino porque las distintas fuerzas como los palestinos o Irán tienen ahora un posicionamiento mucho más engarzado claramente con los BRICS, con los países emergentes. Entonces, no va a ser imposible que Estados Unidos intente aplicar de forma clara esa estrategia de tranquilidad con Rusia mientras me enfrento con China, porque esa alianza estratégica entre Rusia y China es más clara que nunca. Esa comunidad de intereses, esa seguridad por parte de Rusia de que si permito que sometan a China, yo voy a ser el siguiente, o por parte de China de que si permito que sometan a Rusia, yo voy a ser el siguiente, ¿no? Es una alianza estratégica tan clara y tan férrea que va a hacer imposible que esa posible estrategia de las élites corporativas avance en esa dirección. Otra cosa es que un candidato Trump intente jugar con esa dialéctica, aunque luego sepa que, llegado a la vicepresidencia, una cosa es que aborde estrategias de guerra comercial con China, pero en el ámbito geopolítico tendrá necesariamente que someterse a ese avance hacia un mundo multipolar que exige, eso sí, y que le permite ser coherente con esa estrategia que él marcaba desde el principio de America First. Nos olvidamos de ser policía del mundo y vamos a concentrarnos en reconstruir Estados Unidos. Bien, pues si te parece, Lautaro, lo dejamos aquí. Bueno, los que nos oís, gracias por haber estado con nosotros, gracias por supuesto a Lautaro, dejarnos propuestas, comentarios, preguntas, que las vamos a ir atendiendo, ya sabéis, en esos vídeos de preguntas y respuestas que no están en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis fácilmente en YouTube. Pues nada más, ya sabéis que vamos a estar con vosotros los jueves por la tarde o por la noche a las 9 de la noche, hora Madrid.
¿vale? Lautaro, pues, sin más. Nada, para decirles, por favor, recuerden, like, compartir, suscríbanse. Estamos a nada, creo, a 50 suscriptores de los 18.000. Como siempre, agradecido por tu invitación, Adrián, y por excelente exposición. Muy bien, gracias a todos. Un saludo.